tal? Buenas noches. Bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Un nuevo remesón se produjo en las últimas horas en el Ejército Nacional. El gobierno llamó a calificar servicios a 15 generales, entre los que se encuentran comandantes de división y de brigada, entre otros. Uno de los argumentos para esta decisión es que no se admiten oficiales investigados por delitos como violaciones a los derechos humanos o corrupción. Recordemos que en días pasados, al anunciar la nueva cúpula militar, 9 generales de las fuerzas militares y 22 de la policía habían sido llamados al retiro. Esta es sin duda la mayor purga al interior de las Fuerzas Armadas en muchos años. Y así se conoció este nuevo remesón al interior del Ejército Nacional. Veamos. Estos generales, Raúl Hernando Flores, Jorge Eduardo Mora, Juvenal Díaz Mateus, Wilson Chávez, Luis Emilio Cardoso, Oscar Reinaldo Rey, Gerardo Melo Barrera, Mauricio Moreno Rodríguez, Jorge Isaac Hoyos, Jairo Alejandro Fuentes, Edgar Alberto Rodríguez, Antonio María Beltrán, Diego Luis Villegas, Hugo Alejandro López y Milton Vargas Mariño fueron llamados a calificar servicios. Los argumentos del gobierno es que estos altos oficiales tenían menciones o estaban vinculados a investigaciones por falsos positivos o corrupción. La decisión preocupa a los generales y almirantes en retiro. El ejército en su cúpula, en sus altos mandos se debilita. El nuevo comandante, que es una persona idónea, conocedora de todos estos temas, queda mal en el sentido de su primera línea. Sus generales más cercanos pues están saliendo todos de la institución. Sin embargo, expertos señalan que esto concuerda con el discurso del presidente Gustavo Petro, quien desde el inicio de su gobierno ha dicho que las Fuerzas Armadas deben ser limpias y transparentes. Una señal de cero tolerancia frente al tema de la corrupción y el abuso de los derechos humanos. Hay que recordar que hay una enorme presión de la izquierda, de los sectores del pacto histórico, porque no haya ninguna señal de condescendencia frente al tema. Otros analistas aducen que la salida de estos altos oficiales corresponde también a la línea de antigüedad. No todos los casos se pueden atribuir a problemas de hoja de vida, la mayoría es por cuestiones de antigüedad y por que ascienden generales a los comandos superiores. En los próximos días llegarán a las diferentes divisiones y unidades de Estado Mayor los nuevos oficiales ya nombrados por el Gobierno Nacional. Entre los generales que salen del ejército hay varios de ellos con experiencia en lucha contra guerrillas y expertos en operaciones especiales. Esta situación para algunos analistas no solo desmotiva a la oficialidad, además podría significar en el futuro una escasez de personal calificado para enfrentar las amenazas propias de un país en conflicto, como por ejemplo Colombia. Vamos a hablar de este tema y para ello hemos invitado a Giancarlo Mejía, abogado, experto en derechos humanos y en derecho internacional humanitario. Gracias por estar con nosotros, señor Giancarlo. Muy buenas noches, un placer estar con ustedes para compartir algunos argumentos alrededor de lo que está sucediendo. Muchas gracias. Bueno, comencemos entendiendo, ¿usted cómo califica este nuevo sacudón al interior del ejército? Bueno, básicamente esto tiene varios niveles de descripción y análisis. El primero de ellos es desde el punto de vista de lo que representa un gobierno como el de Gustavo Petro, uno segundo en relación con los cambios que se dan en épocas de cambio de poder, uno tercero relacionado con la antigüedad en las fuerzas y uno cuarto que tiene que ver obviamente con una propuesta gubernamental totalmente ligada con el cambio en la seguridad y la defensa, entre otros aspectos. ¿La decisión la originaría una intención de retirar de las filas a oficiales investigados o señalados de falsos positivos o actos de corrupción? Pues digamos que aquí lo que uno ve es una coherencia entre lo que se dijo en la campaña política por el actual presidente. En segundo lugar, pues básicamente la presión como stakeholders de lo que significa el pacto histórico, sobre todo porque muchos de los que hoy en día son gobierno y que siguen en el Congreso, por ejemplo, en el momento de los ascensos de coroneles a generales, advirtieron, según ellos y al parecer, que no se podían dar por violaciones a los derechos humanos y acusaciones. Y claramente aquí también hay una presión
completa de lo que significan las recomendaciones del informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, en el sentido de lo que se llaman las políticas de vetting dentro de un sistema de transformación de la fuerza pública, o lo que se conocen los estándares internacionales como un RSS, reformas al sector o sistema de seguridad. Así que digamos que es multicausal. La forma, la profundidad y además digamos que la técnica utilizada por el actual gobierno es lo que más preocupa y que está generando todo tipo de incertidumbre y además el manejo, digamos, lo que mediáticamente ha sido poco digamos, plausible o aceptable. Doctor Mejía, supongamos que varios de estos oficiales están investigados. Esto no quiere decir que hayan sido condenados. Aquí no se estaría violando la presunción de inocencia. Digamos que una política de vetting, que es básicamente el veto que se hace a personas que hayan o estén siendo investigadas por violaciones de derechos humanos, es un estándar internacional que en el caso colombiano ha sido aplicado de forma radical y además muy extrema. Y tiene totalmente razón. Aquí obviamente a las personas que fueron llamadas a calificar servicios, que digamos que no es ningún tipo de sanción, se hace desde una perspectiva administrativa. Y como lo han hecho varios gobiernos, pues en esas purgas, porque digamos que en este caso sí ha sido una purga, pues se mezclan una cantidad de ingredientes. Desde el punto de vista jurídico y judicial, claramente hay una violación a la presunción de inocencia, al debido proceso, pero además habría una gran incoherencia en el discurso del gobierno sobre seguridad humana. Digamos que tampoco es nuevo. Cuando el presidente Petro, la semana pasada en la Escuela General Santander, y después el sábado en la Escuela Militar de Cadetes habla de que la seguridad humana debe empezar por los miembros de la fuerza pública, pues parece que se le olvidó. Esa seguridad humana parte de esas presunciones que son sagradas y el de respeto a la dignidad humana. Hoy el ambiente que hay al interior de la fuerza pública básicamente está relacionado con un proceso de satanización a oficiales que obtuvieron, digamos que, gran reconocimiento en el conflicto armado. Y obviamente aquí se mezclan una cantidad de cosas, porque empiezan los subalternos a pensar, ¿lo sacaron fue por corrupción o lo sacaron por violación de derechos humanos? Las denuncias eran creíbles. ¿Quién es el que está detrás haciendo las matrices con las cuales informan al presidente? ¿El ministro Velázquez es el que está haciendo la tarea sucia? Es decir, hoy en día hay una gran incertidumbre y esto había sido advertido. Empezó el gobierno con el sector seguridad y defensa, con la R de reversa y con la R de rapidísimo. Esto ha sido mal manejado de fondo, de forma, y obviamente preocupa bastante desde el punto de vista del mensaje que se manda, no a la parte alta de la cúpula, sino sobre todo a los oficiales subalternos y a los suboficiales que lo que sienten es una gran inseguridad jurídica. Pero insisto en eso último que nos acaba de explicar, ¿qué podría haber detrás de estas decisiones? Ya como usted lo confirmaba, pues sí se puede llamar una purga, van 46 generales de las fuerzas militares y de la policía llamados a calificar servicio. Y la pregunta es esta, ¿por qué el nuevo gobierno está haciendo una depuración tan grande? Bueno, digamos claramente que consideran que no cumplen con los estándares del gobierno actual y estándares desde el punto de vista de que hay un cambio 180 grados de política y esto ha sido advertido claramente también por el gobierno y consideran que algunos tienen investigaciones por violaciones de derechos humanos y otros pues por corrupción. Y hoy como se está gobernando por redes sociales y la impresión que queda dentro de la fuerza pública es que hay algunos suboficiales y algunos miembros del nivel ejecutivo que salieron mal de las fuerzas y han resultado siendo escuchados en altas esferas del poder sin escuchar a otras personas, a otros oficiales, a otros sectores, pues esto básicamente se corre la voz de que es una cacería de brujas. Y esto, digamos que en el sector seguridad y defensa es
ampliamente preocupante. Nosotros el registro que llevamos es de 52 generales y almirantes que han salido. Doctor Mejía, ya nos confirmaba usted que sí podría existir una violación a la presunción de inocencia. Cuando eso pasa, ¿qué podría venir entonces? ¿Procesos de qué tipo? ¿Qué pasaría en este caso? Pues básicamente digamos que acá se le está dando munición a la oposición, que desde el punto de vista legislativo se vendrá lanza en ristre contra estas salidas y las medidas que se han tomado. También nosotros podremos observar que muchos oficiales de los que administrativamente están siendo vinculados con presuntas violaciones a los derechos humanos podrán utilizar la jurisdicción contencioso administrativa, incluso la jurisdicción constitucional, para demandar, por ejemplo, por el buen nombre y la honra. Y pues cada caso, digamos que por aparte podrá ser auscultado por abogados especialistas en responsabilidad estatal. Por eso es que uno tiene que manejar muy bien la narrativa, el discurso, la palabra y el lenguaje. Y digamos que en eso el gobierno Petro comienza muy mal con el sector seguridad y defensa y otros sectores en materia de cómo se comunica. ¿Y usted cree que esta capacidad operativa o de reacción de las fuerzas militares podría verse afectada con la salida de varios generales de experiencia en esa lucha contra el terrorismo? Digamos dos cosas ahí. La primera es que los generales que asumieron tanto el Comando General de las Fuerzas Militares como el Ejército son oficiales muy preparados. Incluso el comandante general de las Fuerzas Militares es un hombre de fuerzas especiales, es un comando. Lo mismo sucede en la Fuerza Aérea y en la Armada de la República de Colombia. El director de la Policía Nacional es un hombre de gran experiencia, de inteligencia técnica, muy bien formado. Y digamos que muchos de los coroneles que han sido colocados en puestos decisivos ascenderán en los próximos meses a brigadieres generales. Digamos que ahí también hay una indebida información. Y para llegar básicamente a este grado de coronel de último año son entre 28 y 30 años de formación y se tiene toda la experiencia. Pero aquí hay algo bien importante en términos de seguridad humana, que digamos que eso no está siendo muy coherente en el discurso, y es que la seguridad humana se fundamenta en vivir sin miedo, y dentro de la fuerza pública lo que están generando es un gran temor, una gran incertidumbre, los mensajes que se están enviando no son pertinentes, y entonces lo que se puede venir claramente no es un hecho aislado desde el punto de vista estructural de un temor operacional. Esto ya ha sucedido antes. Ese temor operacional técnicamente se llama el dilema del soldado por, obviamente, inseguridad jurídica. Así como el temor contraria a la seguridad humana, el temor también es un elemento esencial, por ejemplo, en los aspectos económicos. Yo creo que el ministro de Defensa debe actuar inmediatamente, debe salir a hablar claramente y generar una confianza debida en todos los estamentos, debe dejarse de administrar y gobernar por Twitter y otras redes sociales y claramente aquí se debe delinear claramente al interior de la fuerza pública cuáles son los elementos de protección a los seres humanos que portan el uniforme, que además son tan olvidados. Por eso hoy en día uno agradece el pronunciamiento del padre Francisco de Rux cuando indica que los falsos positivos no fueron una política de Estado. Aquí estamos jugando con candela. Los militares y policías colombianos son absolutamente civilistas, absolutamente subordinados al poder civil, pero obviamente lo que está pasando no tiene precedentes. ¿Y cree usted también que podría tener alguna relación esta depuración sin precedentes, como nos lo dice, con los inminentes diálogos de paz del gobierno con el ELN y ante posibles acercamientos también con grupos ilegales como el Clan del Golfo o las disidencias? No lo dude, no lo dude. Lo que claramente desde la campaña se ha sostenido y ahora obviamente se hace como gobierno es que se buscará una paz total. Así que cada cosa desde esta perspectiva que se ha venido haciendo por parte del gobierno en estos días apenas, pues lo único que demuestra primero es por parte del Estado desactivar su aparato
desde el punto de vista de conflicto armado con el propósito de dejar sin excusas a los grupos armados al margen de la ley, los grupos de delincuencia organizada, para sentarse a negociar o a acordar básicamente su desmantelamiento. Eso digamos que tiene un claro sentido en el nivel estratégico. Así que por eso colocan incluso a Iván Velázquez de ministro de Defensa. Lo segundo tiene que ver con toda la reforma al tema de la extradición para también garantizarles confianza. El tercero, el cambio totalmente del enfoque de la lucha contra el narcotráfico. Y uno cuarto que tiene que ver exactamente con lo que estamos tratando en el día de hoy. Colocar claramente a la fuerza pública desde la perspectiva no operacional, desde la mirada de DIH y ofensiva, con el propósito obviamente de reducir claramente las posibilidades de que surja alguna excusa que lleve a los grupos armados al margen de la ley a evidenciar que no existe una voluntad real por parte del gobierno. Y hoy las disidencias lo dijeron, si nos deja de atacar la fuerza pública, nos sentamos a negociar. Veamos que aquí hay todo un esquema que empezó a manejarse desde campaña y ahí encuentran ustedes la razón de las múltiples visitas a penitenciarías y centros carcelarios. Hay quienes creen, doctor Mejía, que estas decisiones del presidente Petro es coherente con su dura posición del pasado frente al papel de las fuerzas militares y de la policía en el conflicto. ¿Usted también cree que eso es coherencia? No lo creo, le voy a decir realmente. Yo creo que hay un enfoque y hay, digamos que una gran ilusión y esperanza porque esta estrategia que montaron les resulte. La estrategia no les está funcionando con la fuerza pública, por ejemplo, y con otros sectores por los problemas de comunicación terribles del gobierno, pero tienen esperanza en esa paz total. Y digamos que es el anhelo de todos los colombianos. El problema es procedimental. Ahora bien, respecto al pasado de Petro, digamos que el argumento de que ese es guerrillero y demás en relación con la fuerza pública es apasionado, es poco objetivo y no consulta los antecedentes incluso de creación del M-19 con lo que se denomina el gran robo de las elecciones al general Rojas Pinilla, 19 de abril de 1970. La guerrilla del M-19 era una guerrilla urbana, ampliamente nacionalista y patriota. Por debajo incluso de la mesa, muchos sectores de las fuerzas militares en esos años tenían una identidad con el M-19 por lo que representa a Bolívar para la fuerza pública, incluso paradójicamente para las FARC y el M-19, como el mito bolivariano. En la constituyente de 1990, lo que se estructuró alrededor de la fuerza pública, que va de los artículos 216 y siguientes, fue apoyado abiertamente por el M-19. Y eso se los explico a todos los militares y policías desde que soy profesor de ellos, para que digamos que le bajen a ese apasionamiento que uno a veces ve en las líneas argumentativas y esa exacerbación del radicalismo. El M-19 siempre ha estado, digamos que, en una orilla diferente al marxismo-leninismo de los grupos armados de ese entonces, y incluso se recuerda muchísimo la intervención del senador entonces Navarro Wolf, diciendo que él no consideraba justo que él estuviera como senador de la República y el coronel Plazas estuviera preso por los hechos del Palacio de Justicia. Digamos que aquí no veo que esa sea la orientación, pero obviamente sí hay una gran presión, incluso al presidente y a los sectores más recalcitrantes del pacto histórico que son abiertamente antimilitaristas y que consideran que los miembros de la fuerza pública son el comienzo, el medio y el final de todos los males de lo que pasa en la nación. Ahora, pues con todo este contexto que usted nos ha presentado, ¿qué interpretación podría tener ese gigantesco remesón si se suma también la orden de no bombardear campamentos donde se sospeche la presencia de menores? Sí, digamos que en términos muy claros y reales, aquí se manejan eufemismos. Pues lo que se está diciendo básicamente es que se prohíben las operaciones tipo beta cuando se encuentren menores en campamentos o áreas campamentarias.
Eso, si uno lo liga claramente con lo que es el reclutamiento forzoso que se ha incrementado ostensiblemente desde el año 2016 hacia acá, pues en la práctica se traduce en no van a haber operaciones de bombardeo. Y eso básicamente tiene una coherencia con la visión macro del gobierno de desactivar la guerra desde la perspectiva del Estado. Y el mensaje, obviamente, que se le envía a la fuerza pública es no van a haber operaciones de bombardeo donde haya menores. Pero por debajo de la mesa es claro que no van a haber ningún tipo de bombardeos. Es decir, separan las operaciones militares ofensivas tipo beta para garantizar a los grupos armados al margen de la ley que puedan sentir que hay una disminución en las hostilidades. Es algo muy parecido a lo que se hizo en el gobierno Santos en una etapa anterior a la del cese bilateral de fuego. Y entonces esto nos permitiría sospechar, digámoslo así, que se acerca un cambio de doctrina en las fuerzas militares y de policía. Digamos que aquí no hay un cambio de doctrina, seguramente las recomendaciones en el sentido de lo que dijo la Comisión de la Verdad se implementarán y profundizarán, pero digamos que la doctrina a nivel de ejército es una doctrina fuerte, es una doctrina actualizada, es una doctrina totalmente revisada por el CICR, por organismos de derechos humanos, pero simplemente cuando se paran las operaciones beta, digamos que son decisivas a nivel estratégico, pues lo que hay es un cambio de discurso político. Digamos que el uso de la fuerza tiene tres elementos que uno los puede mirar como aristas de un triángulo equilátero: la parte política, la parte militar y la parte jurídica. Si la parte política para las operaciones tipo beta, pues simplemente está cambiando de reglas de encuentro o de las reglas del uso de la fuerza contra los actores ilegales. Y eso no necesita un cambio doctrinal. Ahora, obviamente, la inseguridad jurídica en los niveles de comandantes de compañía, comandantes de pelotón, comandantes de escuadra, es máxima, porque digamos lo que lastimosamente esta sociedad se mueve es por las redes sociales, y al moverse por las redes sociales estamos en el mundo de la posverdad. ¿Qué es lo que le llega a un comandante de escuadra? Pues que no puede hacer nada. Y desde el punto de vista práctico, las fuerzas militares y sus comandantes, que son muy competentes y además como siempre muy gobiernistas y civilistas en el país, saldrán con el argumento de que la moral está por alto y demás. Pero digamos que esto tiene unas repercusiones muy grandes en la moral de alguien que se ha formado para defender al pueblo colombiano. Y en la confianza de los colombianos, le pregunto esto porque entonces uno se preguntaría cuál mensaje debería dar el gobierno a esa cúpula militar, a los oficiales, a las tropas, para generar confianza ante estas decisiones que se están tomando. Bueno, digamos, Daniela, que ese es el centro de gravedad estratégico. Esa pregunta gira alrededor de lo que se llama el centro de gravedad estratégico, la confianza. Y digamos que acá hay una ruptura total en la confianza por un pésimo nivel de comunicación por parte del actual gobierno con sus subordinados, que son las fuerzas militares y de Policía Nacional. Los cambios se debieron dar de una vez, todos al mismo tiempo, y no a cuentagotas. Esto por dentro de la fuerza pública está generando gran desilusión. Hay varios generales que pidieron la baja por voluntad propia, según mis fuentes, pero obviamente lo que conoce el país es que salieron o por violadores de derechos humanos, así no tengan sentencia firme, o por casos de corrupción. Y eso es terrible, porque básicamente se está enviando un mensaje de que el gobierno no confía en los generales, el gobierno no confía en los coroneles, porque ahora digamos que por las redes sociales están diciendo, ya empezamos por los generales, ahora vamos por los coroneles, y obviamente esto es desastroso. Lipovetsky lo dice, lo que caracteriza la hipermodernidad es la desconfianza. Y básicamente esto se le advirtió de una y de otra forma al gobierno entrante. El manejo con la fuerza pública, con el sector seguridad y defensa,
es con pinzas, es el sector más sensible de la vida nacional. Sobre él se estructura básicamente desde la economía hasta nuestras relaciones interpersonales a través de la convivencia ciudadana. Esto tiene repercusiones y va a tener repercusiones desde el punto de vista práctico en el día a día, en ciudades y en la parte rural. Y en las fronteras. Es muy triste lo que está sucediendo desde esa perspectiva al nivel estratégico. Es que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas constitucionalmente es el presidente de la República e integra gobierno con el ministro de Defensa. Y en ese sentido hay problemas desde la perspectiva de comunicaciones estratégicas. Pues señor Giancarlo Mejía, abogado, experto en derechos humanos y en derecho internacional humanitario, le agradecemos mucho su tiempo, su análisis frente a estas decisiones que el gobierno está tomando frente a la cúpula militar. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias por la invitación y espero verlos a todos ustedes en una próxima oportunidad. Gracias a ustedes quienes están conectados con nosotros. Los dejamos con mucha más información de interés aquí en Noticias Caracol Ahora. Buenas noches.